Marcelo Capello, que es el vicepresidente del IERAL de la Fundación Mediterránea, otro amigo para ayudarnos, y ya lo saludo. Marcelo, Enrique Sebas, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola Enrique, buenas tardes, un gusto hablar con vos. Un gusto saludarte y gracias por atendernos. ¿Cómo está el tiempo por Córdoba? Con calor todavía, Ujú. nublado, parece que va a hacer un poco de temperatura, pero todavía está pesado. Bueno, ¿y llovió, hubo tormenta ayer o tampoco nada todavía? No, Ah, para ok. mañana entiendo que está pronosticado algo de lluvia. Ok. Bueno. Que espero que le llegue por las dos razones, porque te alivie el calor y porque me imagino que el tema del campo debe ser importante la lluvia. Marcelo, Seguro. no te llamé para que me des el panorama meteorológico, aunque bienvenido sea, sino porque bueno, vos seguís muy de cerca los números fiscales y las políticas fiscales. Hoy escribías un artículo en El Cronista sobre alguna perspectiva vinculada con qué se podría hacer en términos de nación y provincias hacia adelante. Pero antes de meterme en ese punto, te quería preguntar un poquito, o te quería pedir, que me des un poquito una radiografía, un mapa, una foto de cómo está la situación fiscal nación y provincias al cierre del 2024, digamos, ¿no? Bueno, es más conocido que a nivel nacional se terminó con un pequeño superávit de Ujú. 0,3% del PIB. A nivel de provincias, menos conocido, además no están los datos todo el año, pero en el día le estimamos que pueden haber terminado con un superávit financiero, después de pagar interés de la deuda, de 1,3, 1,5% del PIB. O sea, Ujú. más alto que el nacional. Ocurre que tienen, al igual que la nación, que pagar vencimiento de deuda, tiene muy poco financiamiento, tienen que tener un alto superávit Ujú. para poder pagar la deuda, si no caerían en default. O sea que solamente ocurrió el año pasado en el caso de La Rioja. Entonces, es un muy buen punto de partida, ambos niveles de gobierno con superávit, para que lo mantengan y que además pase a ser una política fiscal de mejor calidad. ¿En qué sentido? El ajuste por el lado del gasto, por ejemplo, no se ve tanto en la obra pública y que se puedan bajar impuestos. En el caso de la nación, seguir bajando impuestos, ya lo hicieron con el impuesto país y marginalmente con los derechos de exportación. Y en el caso de las provincias, tendrían que comenzar con ese proceso. Pero el punto de partida, repito, es bueno. Superávit el año pasado en ambos niveles de gobierno. Ahora el riesgo cuál es, que en un año con elecciones el gasto suba por arriba de la inflación, especialmente en las provincias, Ujú. porque ocurre que la estabilidad económica, la menor inflación es un rédito político para el presidente, no tanto para los gobernadores. A los Ujú. gobernadores se los valora por otro motivo, con lo cual en un año con elecciones siempre existe el riesgo que el gasto provincial suba. Ujú. Por eso, en un artículo que publicamos hoy, Ujú. lo que planteábamos era que sería necesario un nuevo acuerdo fiscal, como ya ha habido en el pasado, no solo para bajar impuestos, sino también para consolidar el equilibrio fiscal y en este caso para ponerle un tope al aumento en el gasto público. Por ejemplo, que el acuerdo incluya que podría ser por los años de este actual gobierno, por esta administración de Milei, que el gasto en nación y en provincias no suba más que la inflación, de manera que se podría mantener en términos reales. Si la producción crece, como muy posiblemente crezca este año, quizás en años siguientes, eso hace que la recaudación tributaria suba por arriba de la inflación y deja margen para bajar impuestos. Esa es la visión que tenemos actualmente Ujú. respecto a cómo deberían seguir las finanzas públicas en nación, provincias este año y si es posible en los siguientes también. Eh, Hiciste un punto, o sea, todo el punto es muy correcto, pero digo, hay un punto que quiero volverlo a subrayar porque me pareció muy razonable, muy ingenioso como presentación, porque esta idea de que cuando le metés la política a esto, ¿no? Porque nosotros estamos acostumbrados a mirar los números, pero vos le metiste la política. Y la política dice, miren, la baja de la inflación, la estabilidad, es un rédito que la población le asigna, con justa razón, por supuesto, al presidente o a la política del gobierno nacional. De manera tal de que los gobernadores, si quieren lucir algo, alguna medalla, no se pueden colgar la medalla de la estabilidad,
sino que se tiene que colgar otra, digamos, ¿no? Y ahí aparece el problema de, bueno, estando en un año electoral, qué prioridades se fijan, ¿no es cierto?, en ese contexto. Pero yo quería profundizar este punto porque en su momento la Argentina entró en el camino de, ya en los 90, ¿no es cierto?, de descentralizar los servicios hacia las provincias, con la idea, al menos teórica, muy atinada, creo yo por lo menos, que el hecho de acercar el que gasta con el que paga, debería mejorar la calidad de los servicios. O sea, si las decisiones de la educación las toma un señor acá en el Palacio Pisurno, en la capital federal, y hay un problema de calidad de educación, el ciudadano que recibe esa baja calidad no tiene con quién quejarse, porque cuando se va a quejar al gobernador o al ministro de Educación de la provincia, el gobierno dice, no, ¿yo qué tengo que ver? Habla con el ministro de la Nación. Cuando se descentraliza, y esto pasa obviamente en educación, en salud, en seguridad, uno dice, bueno, ahora tenés con quién quejarte, la demanda se acerca a la oferta, y etcétera, etcétera. Sin embargo, y esto lo digo yo, vos me corregirás, no sea esa ventaja de la descentralización, por lo menos en algunas provincias, seguramente Córdoba es una de las excepciones, pero en algunas provincias no se ha podido ver, o sea que finalmente el gobernador brinda malos servicios, o el gobierno mira malos servicios, no es castigado, hay gobiernos que están muchos años en el poder sin mejorar esa calidad de los servicios, y esa supuesta ventaja desapareció. Pero esa es mi visión, no sé si vos la compartís y cómo se puede enfrentar. Sí, coincido totalmente. La descentralización de servicios que ocurrió en los 90, no así en los 2000, donde hubo hasta cierta centralización nuevamente, pero en términos netos sigue siendo un país relativamente descentralizado por el lado del gasto público. En todo caso, faltaría descentralizar más a municipios, al menos en algunas provincias. Quizás no ha dado sus frutos con relación a la eficiencia con que deberían funcionar las provincias en materia fiscal y en la calidad de los servicios. Ahora, yo creo que ahí el problema no es que falló la descentralización de las funciones. Por ejemplo, vos mencionabas educación, también ocurrió en salud antes, en la década del 70, y en muchos otros casos, entre los 70 y los 80 y los 90. Creo que el problema es que por el lado de los recursos provinciales, muchas provincias dependen mucho de la coparticipación, entonces gastan recursos que le vienen de arriba, así que no tienen que cobrarlos con impuestos a sus propios contribuyentes, gastan plata de impuestos que se recaban en otro lado, y eso hace que haya lo que se llama ilusión fiscal. No se gasta bien, porque gastamos recursos de impuestos que se pagan en otras jurisdicciones. Pero además, el principal impuesto provincial, ingresos brutos, que representa el 80% de los ingresos propios en el promedio de las provincias, tiene un efecto parecido de la coparticipación, en el sentido que es invisible a los ojos de los contribuyentes votantes. Nadie se da cuenta que está pagando ingresos brutos. Por ejemplo, este año en muchas provincias hay un revuelo por los impuestos inmobiliarios, que graban las propiedades urbanas, rurales, porque han subido bastante. Nadie habla de ingresos brutos porque no nos damos cuenta cuando pagamos ingresos brutos. Entonces, el financiamiento de las provincias, salvo el impuesto inmobiliario y a los automotores, se produce a través de impuestos invisibles a los ojos de los votantes. Por ende, no hay mucho control ciudadano sobre cuánto y cómo gastan las provincias. En cambio, con el impuesto inmobiliario, la gente cuando se lo aumentan reclama y después exige que mejoren los servicios. Con esto quiero decir que sería muy conveniente que en provincias cambie el mix de financiamiento, menos impuestos invisibles, que además son muy malos desde el punto de vista del crecimiento económico, sobre todo ingresos brutos, que recaigan más el financiamiento sobre impuestos directos, sobre propiedades, automotores, bienes personales. En alguna proporción se podría cobrar directamente en las provincias, porque eso haría que gasten mejor, porque prestan los servicios, pero nadie sabe cómo se financian, porque no notamos que estamos pagando impuestos, ingresos brutos a las provincias o los nacionales que después se coparticipan a las provincias. Creo que ahí está el problema. Clarísimo. Marcelo, mencionaste algo que, debe ser inédito no sé si es inédito en la historia, pero por lo menos en los últimos años seguro, que así como la Nación en forma inédita tiene superávit fiscal,
que las provincias hayan tenido superávit fiscal. ¿Cómo lo construyeron ese superávit fiscal? Licuando Okay. igual o más que la nación, salarios, al tercer trimestre, que son los últimos datos oficiales del año pasado, en las provincias el gasto salarial caía más o menos un 20%, y el gasto de capital entre 50 y 60%, en algunas provincias más. O sea, todo fue licuación y no ejecución de obras públicas. Lo que sí no se ve tanto en las provincias, algún atisbo de reforma del Estado, como sí se ha visto a nivel nacional, alguna eliminación de organismos, eliminación de la planta de personal. Eso la verdad que se ve poco en las provincias. Básicamente hubo licuación. Pero así sea con licuación, suponte los salarios provinciales, si este año van a la par de la inflación, lo cual quiere decir que no vuelven a perder contra la inflación, pero tampoco se recuperan, bueno, ese superávit se puede llegar a mantener. Y por supuesto que deberían cuidar otros gastos para que si se recupera la inversión pública, mantengan el superávit. O sea, el punto de partida es bueno para mantener el equilibrio y que esto sea sustentable en el tiempo. Además, si se abre el financiamiento internacional, ocurra en algún momento este año, podrán financiar la obra pública con financiamiento y por ende hasta puede quedar algún margen, como decíamos antes, para bajar impuestos, ¿no? Claro, en ese marco Pero ha sido un ajuste muy de licuación, sí. Claro, no, digo, para reforzar lo que acabas de decir, te quería consultar, o sea que básicamente cuando uno mira a las provincias, vos dijiste, no ha habido cambio, digamos, estructural, por lo menos no ha habido motosierra en el sentido de eliminar funciones o organismos o personal que redundante, etcétera, sino que ha sido más que nada bajar los salarios, digamos, ¿no? Claro, porque en provincias el gasto salarial suele acercarse al 50% de los ingresos corrientes, a diferencia de la nación, donde debe estar en torno al 20%. Claro que en la nación pesan más las jubilaciones, claro, que el año pasado se licuaron a nivel nacional hasta que después se enganchó con la fórmula nueva de movilidad, que van recuperando todos los meses un poquito, porque van ajustando por la inflación de 2 meses atrás. Entre la inflación baje, alguna recuperación se da en las jubilaciones. En cambio, los salarios de los empleados provinciales, eso no ocurrió porque no hay una regla que los ate a la inflación. Ahora, por eso creo que es factible mantener las cuentas en orden, aunque sea con licuación este año. Dos cosas ahí, ¿no? Primero, te llevo también al campo político, ¿no? Porque yo siempre imaginaba que si se hace ajuste salarial en las provincias, donde el empleo público es tan importante, bueno, iba a tener consecuencias en términos de protestas, de qué sé yo, inclusive de nivel de actividad fuerte, porque mucha parte del consumo en las ciudades grandes, o en las ciudades capitales, mejor dicho, responden a empleo público o algún satélite de empleo público. Eso no pasó, ¿o sí? No ha habido prácticamente ajuste de personal. No, digo que no hubo protestas, ni afectó demasiado el nivel de actividad, ¿o sí? Protestas hubo, no sé si recuerdas, en Misiones, fueron las protestas más importantes. En otros lugares la verdad que no hubo mucho ruido con ese tema, inesperadamente. Creo que este contexto que parte de la nación, de que esta situación de firmeza a nivel del presidente respecto a que está decidido bajar el gasto y eliminar funciones y puestos de trabajo en el sector público, eso ayuda también a que disminuyan los reclamos, ¿cierto? Porque también la gente tiene miedo de perder el puesto de trabajo. Claro. Y debe haber contagiado también esta situación a nivel provincial. Además, me parece que ha habido un cambio en la población, quizá por eso ganó Milei las elecciones. Me da la impresión que esto se aceleró mucho en el año de la pandemia, donde la sociedad reclama que el sector público sea más eficiente, que funcione bien y con menos impuestos, y no que le pase, como era siempre la situación, los problemas del sector público se los pasaba al privado. O sea, el Estado fijaba su nivel de gasto, luego los impuestos para pagar ese gasto, que inclusive no le alcanzaba y tenía que pedir prestado porque era deficitario, y los privados se tenían que amoldar a lo que el sector público determinaba. Ahora, aparentemente se quiere funcionar al revés,
del Estado se va transformando, o creo que esa es la intención, para adaptarse a los impuestos y al nivel de eficiencia en el gasto que requiere el sector privado para ser competitivo. Además, con el cambio, que bueno, ya todo el mundo lo dice, al menos en términos estadísticos, es relativamente bajo, va a haber una gran presión, y creo que el gobierno nacional lo entiende y hacen esfuerzos en el sentido de recuperar competitividad por otra vía, que sería lo único que quedaría a mano si el tipo de cambio va a mantenerse bajo mucho tiempo. Entonces, en las provincias, creo que también se hace notar en alguna medida esa presión, se está hablando de los impuestos, hay cierta presión del sector privado, de las entidades gremiales empresarias, pero quizás el contexto no es tan marcado en ese sentido como ha ocurrido a nivel nacional, donde las presiones son más altas y además la decisión por ajustar el gasto de los impuestos me parece que también son más marcadas. Mencionaste la necesidad de un nuevo acuerdo fiscal o pacto fiscal o como se quiera llamar para atacar estos puntos. ¿Le ves alguna chance en este año electoral? La verdad es que no se está hablando del tema y para mí es urgente y necesario porque es un año electoral, es un año electoral en el cual el gasto podría empezar a subir y compensar parte del ahorro del año pasado. Me refiero sobre todo a nivel de provincias, por aquello de que en las provincias la baja de la inflación mucho rédito político no causa. Tienen que mostrar obra pública para conseguir votos, incluso mejores salarios, y hoy hubo un gobernador que anunció un aumento del 100% en el básico de los empleados públicos, Santiago del Estero, con lo cual un acuerdo fiscal del año que viene quizás llega tarde. Te hago esta pregunta compartiendo tu respuesta, porque he escuchado, y vos lo dijiste antes también, ¿no? Es decir, el ministro de Economía le urge a las entidades empresarias a que presionen sobre el gasto municipal, las tasas municipales, sobre inclusive ingresos brutos, está pidiendo que se desglosen en las facturas de servicios públicos los impuestos, etcétera, cosa que me parece muy bien, pero no hay el mismo énfasis o no se pone el mismo énfasis, decir, bueno, pero entonces sentémonos a negociar un esquema fiscal diferente del que estamos teniendo, ¿no? Y normalmente eso ocurrió en Argentina con acuerdos fiscales, uno en el 92 y en el 93 en la convertibilidad, porque el contexto era parecido, de que se había logrado estabilizar, había bajado la tasa de inflación, pero con un tipo de cambio relativamente bajo, hacía falta mejorar la competitividad por otras vías, recordarás el pacto fiscal del 93, para bajar ingresos, en realidad para sustituir ingresos brutos, se bajaban las alícuotas al campo y a la industria, y tras algunos años se debía convertir en un impuesto a las rentas minoristas, se había eliminado el impuesto a los activos a nivel nacional. También se habían puesto algunas condiciones a las provincias, que es algo que me parece que ahora se podría implementar, y las provincias lo podrían hacer con los municipios, del tipo: la nación te baja un impuesto, pero para que rige en tu provincia tenés que bajar vos también algún otro impuesto. Es decir, debería haber también algún condicionamiento de ese tipo. Porque, repito, los problemas de inflación, y te diría que hasta de competitividad, son más para el gobierno nacional. En las provincias no se vota tanto en función de eso, sino que se vota en función de la inseguridad o de la seguridad. Pensaba ahora que de la calidad educativa, etcétera. En eso que acabas de decir, pensaba en que se podría haber aprovechado, aunque es muy marginal, como vos mismo dijiste, la rebaja de los impuestos de los impuestos a la exportación con las provincias que están involucradas, diciendo, bueno, ok, nosotros estamos bajando esto, eso genera mejor rentabilidad, va a haber mejor actividad en la zona, hace algún esfuerzo vos, ¿no es cierto? Exactamente eso es lo que pensé cuando lo anunciaron, qué pena que se perdió la oportunidad de haber asociado esa baja a algún esfuerzo en las provincias, que me parece que hubiese generado una presión importante hacia los gobernadores para anunciar algunas bajas de impuestos.
quizás ocurra a futuro. Pero todo eso, para todo eso sería necesario un acuerdo. También ese acuerdo me parece que debería apuntar a la necesidad de generar un fondo anticíclico, quizás no este año, sino el año que viene. Este año me parece que sería para la baja de impuestos, si vamos a contener el gasto para bajar impuestos, y el año que viene el ahorro por contener el gasto para bajar impuestos y para un fondo anticíclico, que si Argentina lo lograra construir alguna vez sería un paso adelante enorme, porque le daría un poco más de credibilidad a la política fiscal nacional y provincial, el hecho que habría un ahorro con el cual responder si en algún momento la actividad cae. ¿Cierto? El Estado podría recurrir a ese fondo de ahorro en vez de pegar los manotazos de ahogado que generalmente pega el Estado cuando las papas queman. O sea que también generaría certidumbre, diría hasta para los inversores, el hecho de que haya un fondo anticíclico. Quizás parece muy ambicioso para Argentina, al menos para este año, pero se debería apuntar a eso el año que viene. Ese fondo anticíclico debería funcionar antes de la coparticipación. O sea, se saca de los impuestos que se recaudan un porcentaje que va a un fondo de ahorro de cuyos recursos ahorrados, una porción son de la nación y otra porción de las provincias en función de los coeficientes de la coparticipación. Esa plata no se toca salvo que se entre en recesión. Y bueno, sí, eso se tiene que acordar en un pacto, nación y provincia, porque habría que tocar la coparticipación, ¿cierto? Pero creo que es muy necesario. Clarísimo. Te hago la última. En el artículo de hoy, ustedes marcaban claramente que en el gasto nacional hay algún gasto que está indexado de alguna manera que no se puede ajustar porque ya tiene por ley o por algún mecanismo establecido su fórmula de ajuste y que queda un pedacito de gasto para trabajar. ¿Te acordás los porcentajes? Sí, a ver, por acá tengo ese informe, a ver si lo logro abrir. Pero yo también lo cerré y tampoco lo puedo abrir. Mi memoria para estas cosas no es muy buena, Enrique. No, bueno, está bien, simplemente que... Pero acá lo tengo, sí. ¿Qué ocurre? A nivel nacional es más desafiante esta regla que propongo de que el gasto no suba más que la inflación, porque lo que vos decías recién de que algunos gastos como las jubilaciones aumentan con la inflación, pero con la inflación de 2 meses atrás, claro. De manera que cuando la inflación va bajando, en realidad ese gasto aumenta durante el año, en términos reales, ¿no? Y eso le mete más presión en la nación a los gastos a los que no ajustan automáticamente, o sea, salarios, obra pública, subsidios a la energía, el transporte y todo lo demás. Fíjate que si este año la inflación fuera, como prevé el gobierno nacional, 35,6% en el promedio del año, la inflación promedio, porque la inflación del 18% que se suele afirmar a nivel nacional es a diciembre, claro. Diciembre contra diciembre. La promedio es 35,6. No obstante, el gasto, para cumplir con esa regla que recién mencionaba, que el gasto total no aumente más que la inflación, el gasto no automático de la nación, salarios y otros, no debería aumentar más que el 28%, o sea que debería tener una nueva caída real, porque el gasto automático subiría por arriba de la inflación. Eso lo hace muy desafiante. En cambio, en las provincias que no tienen esa regla de que algunos gastos suben como la inflación, con que todo aumente como la inflación, ya sea salarios, obra pública, o al menos en el promedio, garantizarían el cumplimiento de la regla, ¿no? Clarísimo. Marcelo, como siempre, un gusto charlar con vos, y por supuesto aprendo cada vez que hablo contigo. Gracias por estos minutos, un saludo allí a todos por Córdoba y nos reencontraremos pronto. Gracias, Enrique, te mando un abrazo. Marcelo Capero es el vicepresidente del IERAL, de la Fundación Mediterránea. Bueno, como ya escucharon, otro de los hombres que sabe mucho